Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Es difícil creer que ya se cumplen 3 años desde el lanzamiento de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Como también lo es el que Kojima ya no trabaje en Konami, la compañía en la que se dio a conocer. Ya hemos hablado de los cambios que parecen estar ocurriendo con respecto a la franquicia, que con un poco de suerte podrían traerla de vuelta. Pero esta vez decidimos dar un repaso a los problemas que el juego sufrió durante el desarrollo. Un juego que para muchos iba a definir y reinventar el género del sigilo por completo, y aunque en gran medida lo logró, también marcó el final del camino de la saga como la conocíamos, e hizo que Kojima dejara a Konami en la cumbre de su carrera, en un drama que pasaría a la posteridad. Sean todos bienvenidos a esta edición del aniversario de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. En septiembre del 2012, Kojima presentaba al mundo en el PAX de ese año Metal Gear Solid Ground Zeroes, algo que impresionó a la prensa y que comenzó a provocar comentarios de que Metal Gear ahora era como Grand Theft Auto, refiriéndose a él como Grand Theft Solid. Pues el juego se presentó a puerta cerrada inicialmente, como suele suceder, y todo por las inmensas expectativas que habían debido a que Metal Gear dejaría de tener lugar en 2 o 3 entornos cerrados y se decantaría por un verdadero mundo abierto. Luego de unos días se hizo público el tráiler del que tanto se había hablado, y por primera vez vimos en pleno uso el Fox Engine, demostrando de lo que era capaz Kojima con un motor hecho a su medida. Y lo hizo con una presentación impresionante, única en su clase, y que de inmediato se convirtió en una de las mejores secuencias de introducción en tiempo real que se hayan visto alguna vez. Una que, por si quedaban dudas, demostraba con contundencia la asombrosa habilidad como director que ha hecho famoso a Hideo Kojima. Entonces vimos aparecer por primera vez a un personaje del que nadie sabía, Skullface junto a sus soldados, y estaba hablando con el que obviamente parecía ser Chico, de algo que solamente sonaba a traición. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. En un principio se pensó en que se trataba de Volgin, porque su aspecto coincidía con la forma en la que este acabó en Metal Gear Solid 3, y de eso habían varias teorías circulando por ahí. Después se oía la conversación de voces en off entre dos sujetos que hablaban sobre paz y sobre las implicaciones de fallar en la misión. She knows the true nature. Right. Haas is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Y todo ocurría en una secuencia magnífica y muy bien producida, con una iluminación que creaba un ambiente convincente y que estaba más cerca de ser la introducción de una película que la de un videojuego. No por nada el supervisor de iluminación era Yoshiharu Nishiyama, un veterano de efectos de iluminación cinematográfica. Y poco antes de que subieran al helicóptero, veíamos cómo borraban las letras de Soft, luego de haber intentado confundirnos un par de veces para que creyéramos que eran miembros de Fox. Eso fue todavía más evidente cuando se quitaron y lanzaron los parches desde el aire. Y cuando la máxima prueba de que eran impostores se demostraba aquí, presenciamos el momento más esperado. Vimos aparecer a Snake, escalando un risco y llegando a un campamento lleno de luces vigía y de guardias. Una escena que después Kojima confirmaría que le fue inspirada por la película Guns of Navarone, por su ambiente restringido y por las luces vigía.
Y cuando vimos a Snake con el lente de visión nocturna cubriendo su rostro, aunque estaba muy claro que era él, era necesario ver su cara para comprobar su nueva apariencia. Y cuando lo vimos en esta escena al estilo de Splinter Cell, quedamos sorprendidos por lo extraño y genial que lucía. Kept you waiting, huh? Y así, una vez más Kojima reafirmó el estatus de Metal Gear como saga referente en la industria. El juego no estuvo libre de polémica, pues se le llamó demo glorificado porque se podía completar en menos de una hora. Por haber hecho contenido exclusivo para cada plataforma, como la misión de Yahoo en PlayStation y la Maze Boo en Xbox. Algo que enojó a muchos porque no había razón para hacer tal cosa, y además era un mal ejemplo para otras compañías si llegaba a tener éxito. También se le criticó por venderse por separado, lo cual explicaron diciendo que fue el temprano advenimiento de PlayStation 4 lo que provocó que Konami deseara probar un poco el terreno de la nueva máquina. Y cómo no, rascar algo del dinero del bolsillo de los fans de paso. Otra polémica que tuvo el juego fue causada por el audio en el que Chico es obligado a forzar a Paz por Skullface, y por la ubicación de la segunda bomba, que es la que finalmente detona. Algo que resultó ser bastante cruel. Pero indudablemente la controversia que se siente hasta el día de hoy fue la de haber reemplazado a David Hayter por la estrella de la serie 24 Kiefer Sutherland, sin ni siquiera haberle avisado a David sobre el asunto. Algo muy irrespetuoso, pero que quizás regresó a Kojima en forma del karma que provocó su salida de Konami. Aún así, el trabajo que hizo Kiefer Sutherland fue excepcional, y le dio un ritmo más serio al juego, pues no todos los días se podía oír la voz de Jack Bauer en un Metal Gear. I got Chico. And Paz? Not here. Are you sure? Pretty sure. Y más considerando que el personaje enfrentó varias situaciones similares en la exitosa serie. Pero a pesar de todo, no dejaba de resultar extraño ver el modelo de Snake y escuchar una voz distinta a la de siempre. Are you sure about this? Y si las polémicas por los temas maduros y el reemplazo de David Hayter no hubiesen sido suficiente, para aumentar el insulto, Hideo Kojima spoileó casi todo el juego antes de que se lanzara, y prácticamente las únicas cinemáticas nuevas que quedaron fueron el momento final de la explosión y una que otra secuencia intermedia muy corta. El resto ya lo habíamos visto antes del lanzamiento, algo que a muchos de nosotros no nos hizo ninguna gracia. Otra cosa que también provocó algo de controversia fue que removieron a Kaz de la portada del juego después de que nos habían acostumbrado a ver esta imagen. Y luego dijeron que el equipo de marketing para América decidió que Kaz no era un personaje suficientemente conocido y prefirieron destacar únicamente a Snake. Una decisión absurda con la que la portada y el tema estático que regalaron por reservarlo quedaron incompletos por el vacío que dejó Kaz. Por último, algo que resulta curioso es que aunque Metal Gear Ground Zero sí fue lanzado completo, algunas cinemáticas fueron descartadas, como esta de cuando se presentó, del momento en que Snake sube al helicóptero. Y luego se seca la cara con el brazo. Una secuencia fenomenal que fue removida sin que fuera notado. Otra fue este momento en el que veíamos la cara de Big Boss mientras presenciaba angustiado la caída de la Mother Base. Y también resultó curiosa la ausencia de los perros, que se mostraron en la cinemática de apertura y nunca más los volvimos a ver.
pues no aparecieron junto a los guardias para atacarnos como en Metal Gear Solid 3, que era algo que se esperaba. Pero aún con todo esto, después de jugarlo y terminarlo, en realidad nos gustó mucho la ejecución de la historia, que consiguió dejarnos impresionados por los tabúes y los temas adultos que estaba tocando, por el tono más oscuro que la saga estaba tomando, y también por lo genial que resultó la adaptación del juego a un mundo abierto, y por las misiones secundarias que resultaron muy variadas y entretenidas, como la de la amenaza renegada, que muchos hicieron en tiempo récord. La misión del cassette, que también fue spoileada al completo. La de rescatar a la agente Kojima desde el helicóptero, que fue fabulosa. La de destruir las armas antiaéreas. La misión de Yabu, que era una recreación del primer Metal Gear Solid, un poco rara en la voz de Kiefer Sutherland. Y la Jameis Boo, con sus guiños a Snatchers y su jugabilidad fabulosa con Raiden. En general, aunque fue un juego corto, hizo más cosas que Phantom Pain en varios sentidos, especialmente en los temas maduros. Para muchos, sus mayores defectos eran su duración y su precio, aunque no se pudiera negar que era muy rejugable. A pesar de que faltaron algunos retos que no tuvieron trofeo, como el de pasar las misiones sin utilizar armas, que no eran obligatorios, pero que habría sido genial que lo hubieran sido. Metal Gear Ground Zeroes fue un juego genial, un juego incomprendido en alguna medida, pero fue un buen juego, y realmente su precio no era tan descabellado para el contenido que incluía. Pero aún así, seguirá siendo recordado como un demo glorificado por muchos, y como un ejemplo de algo que nunca debe ponerse de moda en la industria: vender un juego por pedazos. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya lo están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.